Sean todos y todas bienvenidos a este Neumotalks by Neumonor. Este es el tercer episodio de la segunda temporada. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante para todos los seguidores de nuestras redes, para los colegas neumólogos y para el público en general. ¿Cuál es el rol de un cirujano torácico? ¿En qué interviene el cirujano torácico? Para dicha presentación tenemos dos grandes colegas, amigos, profesionales de la cirugía torácica, los cuales nos van a aclarar dudas que tengan que ver con los roles del cirujano en el aspecto de las enfermedades pulmonares. El doctor Carlos Almontes, cirujano torácico, y el doctor Sobieski Tavares nos acompañan en esta presentación. Doctor, bienvenido. Gracias doctor por la invitación. Nos encontramos aquí compartiendo con dos grandes colegas y nada, aclararle a todo el público en general cuáles son las dudas de una especialidad, vamos a decir, poco conocida y más en nuestro medio. Doctor Sobieski Tavares, un placer. Un placer, gracias por la invitación también, doctor Vargas, doctor Almonte, es un placer para mí estar con ustedes también. Cabe destacar que nuestra especialidad, así como ustedes mencionan, es poco conocida. Sin embargo, tiene un número, vamos a decir, de posibilidades importantes de procedimientos y de algunas condiciones patológicas o enfermedades que no conocen el público en general, que nosotros la manejamos. Esas son las dudas que nosotros vamos a tratar de aclarar aquí, de hablar un poquito de qué nosotros hacemos. Siempre el paciente pregunta, me dieron una indicación, dice, referido a cirugía torácica. ¿De qué se trata eso? Doctor, llega el paciente sin conocimiento. Doctor, me dijeron que era en cirugía torácica. Yo no sabía, yo busqué en las redes, me han dicho muchos pacientes. Y entonces lo encontré a usted y estoy aquí. Entonces ahí empieza el conversatorio. Doctor Almonte, ¿cuál es el rol? ¿Qué es un cirujano torácico? Usted no podría aclarar eso. Yo definiría a un cirujano torácico como el cirujano que se especializa en todo lo que es la patología del tórax. Lo que viene siendo el pecho, lo que coloquialmente es el pecho, todo desde lo que es la pared torácica, costillas, pulmón y lo que lo constituye por dentro, exceptuando la columna vertebral, aunque tenemos alguna participación en algunos procedimientos quirúrgicos, y el corazón, exceptuando la ventana pericárdica, que no hay necesidad de profundizar en eso. Corazón, columna, lo demás, desde la tráquea, toda la patología relacionada con esas áreas. Excelente. Doctor, una pregunta que hacen los pacientes comúnmente. ¿Cuáles patologías son las patologías que aborda un cirujano de tórax? ¿Cuáles son las patologías que usted comúnmente aborda en su práctica diaria? Bueno, son todas las que se comprenden dentro de la cavidad torácica, exceptuando las que van de la mano del corazón, los grandes vasos. Dígase, cáncer de pulmón, tumores de mediastinos, estenosis de la vía aérea o compromiso de la vía aérea. Por otro lado, deformidad de la caja torácica, que común. Es común actualmente, o sea, he visto... O sea, el cirujano torácico no opera el corazón, su rol, aunque está en el tórax, en el pecho, no trabaja, me dice usted. El corazón, a menos que la posibilidad exista de que sea una emergencia ante un trauma, pues ya uno como cirujano debe de manejarlo. Debe manejarlo. Y entonces, doctor, la gente siempre me pregunta, siempre cuando llegan con una indicación, me dice, doctor, me llegó, me mandó el neumólogo y me dijo, yo tengo líquido en los pulmones. ¿De qué se trata el líquido en los pulmones? Que es una pregunta, hago esta pregunta porque es muy recurrente, es algo como común. Y es la razón por la que van más pacientes, o líquido en los pulmones, o tienen dolor en el pecho, y van con esa duda. Pero ¿de qué se trata eso? Lo que llamamos así líquido en los pulmones, de esa manera, usualmente se trata de un derrame pleural, que es la acumulación como tal de líquido en ese espacio que queda fuera del pulmón, pero dentro de la pared torácica. Yo siempre le explico a los pacientes que el pulmón es como un órgano esponjoso, es como una vejiga o un balón esponjoso que se infla
y se colapsa. Entonces, está rodeado, revestido, ¿verdad?, por la pared torácica, donde están las costillas, los músculos y posteriormente la piel. Entonces, en ese espacio, por diversas razones, cáncer de pulmón avanzado, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, o sea, hay infecciones, o sea, se puede acumular líquido en ese espacio y la irritabilidad que produce ese líquido precisa muchas veces de que haya que drenarlo. Precisa dolor. La razón nosotros solemos decir que los pacientes o hay personas, tenemos esa cultura de ir al médico cuando nos duele. Sí. Y el tórax duele mucho, causa mucho dolor. Tipo pleurítico. Doctor Sí. Tavares, ¿por qué duele tanto el pecho? ¿Por qué es una zona tan delicada en cuanto a dolor? Mire, para empezar, pues tenemos que hablar de la inervación de la caja torácica, empezando por los plexos que están dentro de la cavidad y entre ellos, pues, los paquetes vasculonerviosos intercostales. Toda la estructura todas de las nervios, ¿cómo funcionan los nervios? Bueno, pues a producirse pues una irritación pleural, pues se manda una señal a través de los nervios y eso es lo que conocemos un dolor tipo pleurítico. Pleurítico, exacto, ese dolor. El paciente suele ir por dolor. Y Claro también que como usted plantea, puede haber muchas razones de dolor y puede haber muchas razones de que haya líquido en los pulmones. Otra cosa derrame pleural. Que es muy común en los pacientes, no solamente el dolor, sino también la clínica que impera sobre todo en los pacientes cuando son derrames pleurales crónicos. Estos pacientes refieren que con el tiempo se van cansando haciendo sus actividades cotidianas. O sea, un paciente que, por ejemplo, al momento de alistarse, dígase que se levanta en la mañana, se va a duchar, luego que termina de bañarse, se siente como sofocado, le hace falta el aire. Entonces, esa es una de las razones también, que no solamente es por el dolor, sino también por un asunto de dificultad respiratoria. Claro. Excelente. Normalmente el paciente hace esta pregunta: doctor, ¿y si yo bebo agua, entonces se aumenta el líquido en los pulmones? Yo me imagino que a ustedes le ha llegado muchos pacientes que hablan de esa pregunta y dicen, si yo tomo agua, ¿tiene que ver con el líquido en los pulmones? Usted muy bien dijo que hay muchas causas. Pensaba que era solamente a mí. Hay muchas causas. No, también a mí la hacen también. Que producen líquido, pero esa Claro, pregunta es recurrente. Recurrente. Doctor, si yo bebo agua, entonces el líquido en los pulmones. Yo he dejado de beber agua porque no tengo líquido. ¿Qué usted tiene para decirnos? Mira, si no va en contexto de una insuficiencia cardíaca, que no suele ser la causa por la que nos interconsultan, un derrame pleural o líquido entre los pulmones y la pared torácica, no hay nada que los pacientes sepan, que no deben de tomar agua, seguir las indicaciones que les damos de una buena hidratación, salvo, insisto, que tenga una restricción por parte de su cardiólogo o del clínico que esté manejando el caso en el contexto de una insuficiencia cardíaca o el nefrólogo en el caso de algún problema renal. Así es. Fuera de eso, si nosotros no se lo indicamos o se lo indica el clínico, que deben de tomar agua que no está relacionado necesariamente directamente con eso. Exacto. Bueno, la sintomatología respiratoria, doctor Tavares acaba de aclararnos de que la sintomatología respiratoria es muy importante. Sí. O sea que hay que ponerle atención a la situación cuando un paciente tiene cansancio de una manera inexplicable. Y otra cosa, que no toleran tampoco la posición de cúbito supino. No toleran. Son de estos pacientes que tienen que dormir con 3 o 4 o 5 almohadas para poder conciliar un sueño. Ese es un paciente que tiene que acercarse a su médico de cabecera, acercarse a su neumólogo de cabecera y que posteriormente nosotros nos toca tratar. Doctor, y hay una pregunta que nosotros estamos hablando aquí del tórax, del pecho, de los pulmones, de esos órganos. Una pregunta tan común que hacen los pacientes y me dicen, doctor, los pulmones se operan. ¿Cómo es eso? ¿Y el pulmón se opera? Pues la gente no tenía eso en su cabeza. ¿Cómo se opera? O sea, ¿se opera el pulmón y cómo se opera? Bueno, mire, yo lo digo así en mi experiencia. El pulmón es un órgano muy noble y es un órgano muy lindo, la verdad. Como dijo mi colega acá, que pues, parece una esponjita incluso, pero el pulmón a veces sufre tanto maltrato, digamos, de parte del paciente. Por ejemplo, en los pacientes fumadores. El pulmón es como la puerta
al medio ambiente, ambiente, como la entrada. La entrada, La exactamente. entrada al medio ambiente. Del medio ambiente al organismo. Al organismo. Al organismo en sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el pulmón tiene una ventaja de que puede ser maniobrable, manipulable y vamos a decir, permite que cualquier procedimiento quirúrgico se pueda hacer con facilidad. Abarcando un poco de lo que tiene que ver la parte quirúrgica, pues tenemos varios tipos de procedimientos. Tenemos los convencionales o los abiertos, que son cada día menos vistos. Y tenemos los de mínima invasión, como por ejemplo el BATS. Y usted, que más que nadie sabe de la cirugía robótica. Yo trato como, para el público en general, de lo que estamos hablando, de cirugía abierta. Sí. Abrir el Lo que tórax. dicen las personas comúnmente, le dieron un machetazo. Una herida grande. Una herida ya de más de 20 centímetros. La cirugía, lo que la gente comúnmente le dice, rayo láser. Exacto. Me operaron a rayo láser. Ahí, Entonces, de eso es que usted me está hablando con la mínima invasión. sí, exactamente. Mire, ahí voy. Muchos pacientes se acercan a mí y me hacen esa pregunta de que si yo opero a rayo láser. Y yo pues tengo que desmentirle el tremendo mito que se ha creado, el tabú de que aquí pues muchos de los que iniciaron con la mínima invasión se mofaban de decir que usaban el láser, operaban a láser. Pero la mínima invasión, pues todos sabemos que es una técnica con, vamos a decir, menos invasión, menos abordaje, menos agresiva. Menos amplitud de la incisión. Permite que el paciente se recupere más rápido. Entonces, por eso la gente, cuando lo operaban así, decía, el doctor me dijo que me operó con láser y mira qué bien estoy. Entonces, ¿qué se busca? Okay, yo preguntaría, sí, un paciente común y corriente, doctor, ¿por qué me conviene una técnica o un tipo de cirugía versus otra? ¿Cuáles serían aparte de la ventaja que muy bien mencionó el doctor, cuáles serían llanamente las razones por las que usted como cirujano indica te debes operar así o así ante una patología del tórax? Vamos a poner, es una muy buena pregunta. Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva o de mínima invasión van a requerir menor dolor postoperatorio, va a requerir que pacientes realicen la rehabilitación postoperatoria con muchísima más facilidad. Esto también disminuye la estancia hospitalaria. Creo que ya lo mencioné, el dolor. Y a fines estéticos, que es lo menos importante, también tiene su repercusión en ese aspecto. Ahora bien, cuando elegimos una técnica u otra, siempre es bueno intentar abordar al paciente por lo menos invasivo posible, pero priorizando la seguridad y los resultados oncológicos. Yo siempre, uno de los aspectos que más tratamos, como sabe usted, doctor, es el cáncer de pulmón. Entonces, en el contexto de un cáncer de pulmón, muy bien, podemos hacer maravillas por una incisión muy pequeñita. Pues yo le explico a los pacientes, si la tumoración es muy grande, si aborda estructuras sensibles de alto riesgo, pues si el cirujano ve que el riesgo supera la vía de abordaje, pues mire, es mejor abrir y lograr el objetivo principal, que es hacer una resección completa, correcta, estandarizada, siempre manteniendo la seguridad también del paciente. Ok, quiere decir que inevitablemente habrá situaciones en el tórax que le va a convenir una cirugía mínima, habrá otras situaciones en el tórax que le va a convenir una cirugía de mayor envergadura abierta que tiene sus aplicaciones. Claro. O sea que definitivamente usted suele operar pacientes por cirugía convencional y suele operar también pacientes por cirugía de mínima invasión, lo que la gente le llama rayo láser. Ahora, doctor, el doctor acaba de mencionar una enfermedad, una patología a la que el paciente nos llega muy preocupado y le tiene mucho miedo, el cáncer de pulmón. Bueno. Entonces, cuando el paciente llega con la enfermedad de cáncer de pulmón, ¿qué usted tendría que decirnos? Que es una preocupación para el cirujano torácico. ¿Cómo aborda el cirujano torácico el cáncer de pulmón? Bueno, en este caso yo soy de los que digo que el cirujano torácico debe de conformar parte de un equipo. O sea,
el trabajo en equipo, sobre todo en los pacientes oncológicos, es determinante para el pronóstico del paciente, porque ahí interviene el cirujano torácico, el neumólogo, el oncólogo, el radiólogo y entre otros médicos más profesionales que van asociados con la parte de la oncología. Entonces, cuando un paciente llega, claro, para uno como profesional es un reto, pero gracias a Dios uno sobre la marcha prepara el paciente, se comunica con los demás colegas, incluso hacemos un consenso o plan quirúrgico que amerite ese paciente a medida que tenga una estadificación, porque eso es importante. Un paciente sin estadificación y meterlo a un quirófano es de muy mal pronóstico. Lo primero, o sea, debe saber el estadiaje. El estadiaje. Parte de nuestro rol es intervenir en el proceso de saber cuál es la etapa o cuál es la situación y a través de esto también darle solución, porque el cirujano también interviene en el proceso de conocer la etapa de la enfermedad, que es muy importante. Incluso los radiooncólogos también intervienen en pacientes que tienen pues un tumor de gran tamaño. Lo que hacemos es que lo mandamos pues a darle tratamiento para disminuir el tamaño, para quizás volverlo a un estadio más abordable. De un 3A hacia abajo, pues yo digo que sería la mejor condición para un paciente ser quirúrgico. Del 3B en adelante, pues ya ahí lo que toca. Hay etapas, lo que usted me quiere decir que hay etapas en las que el paciente se puede operar, se obtienen muy buenos resultados. Hay otras etapas en las que el paciente tiene que hacer parte de un equipo multidisciplinario que toma decisiones para obtener un resultado. En palabras llanas sería determinar si el paciente se opera o no se puede operar. No se opera. Eso es lo más importante. Importantísimo el rol del cirujano torácico en esa decisión. Sí, como usted muy bien dice, los equipos multidisciplinarios hoy son los que ofrecen mejor calidad en los resultados de un paciente. Doctor, y desde el punto de vista de otras patologías, ¿usted me puede contar qué otra cirugía usted suele hacer o qué otro tipo de enfermedad usted suele intervenir con frecuencia en su práctica? Sí. Es muy frecuente también tratar, por ejemplo, los pacientes con neumotórax. El neumotórax ya sabemos que va alineado también a la afectación del espacio pleural entre los pulmones y las costillas. Pacientes que tienen una condición genética de desarrollar algunas anomalías en el pulmón que condicionan esta patología. Y cuando ya has repetido varios episodios, bueno, más de uno, de acuerdo a la mayoría de autores, precisan de resección de esa zona. Neumotórax es aire en el espacio donde había líquido. Ahora hay aire. Aire libre. No deja que el pulmón haga su trabajo. Yo le pongo el ejemplo a los pacientes y le digo, imagínese que usted tiene una pared que está cubierta por un tapiz. Está tapizado, una pared. Pero también tiene un mueble que está tapizado por el mismo material. Entonces, entre el mueble y la pared hay un espacio. Y ese espacio se supone que no debe estar ocupado por nada. Virtual, exactamente. Entonces el mueble se pega a la pared y se despega un chin. Y vuelve y se pega y se despega. Pero en el momento, por ejemplo, viene un ventarrón, se llena de agua, entonces se separa demasiado el mueble de la pared. No deja que haga su trabajo. Exactamente. Ese es el ejemplo que le pongo llano a muchos pacientes. Es muy común que nosotros atendamos o veamos pacientes con este tipo de situación en las consultas jóvenes. Yo siempre le explico a los pacientes que el pulmón es como guardando la diferencia, como un tubo de una goma o como una rueda, que si se perfora su estructura, pues el aire puede salir hacia un lugar que sea indeseable, como es en el caso de neumotórax. Y aprovechando que ustedes dos están aquí, expertos, porque nosotros trabajamos mucho de la mano con los neumólogos y este podcast lo va a ver el grupo de neumólogos también. Doctor, entonces, algunas últimas impresiones para las personas que nos están observando en este conversatorio tan interesante. ¿Cuál sería un último mensaje que usted tiene que dar a nuestro público? Un último mensaje es que conozcan que la cirugía torácica es una especialidad que existe, que es una especialidad que trabaja en equipo,
y va muy alineada a la especialidad clínica de neumología. Es como nuestra parte clínica, nuestro brazo derecho en ese contexto, aunque sí, trabajamos también con otros especialistas. Y que la gente no tenga miedo, que consulte, que pregunte. Escuchan la palabra tórax, cirujano y les genera miedo, pero que nosotros realizamos procedimientos con altos estándares de seguridad, técnicas reproducibles y que siempre valorando riesgo-beneficio van muy bien. Excelente. Y usted, doctor Tavares, ¿qué nos tiene para decir? Mencionar que es una realidad la cirugía de tórax en nuestro país ya es una realidad. O sea, nosotros tenemos una sociedad, tenemos un capítulo conformado por cirujanos torácicos que somos los que intervenimos en los casos. Y qué bueno que mencionaste la palabra en equipo. No solamente se habla de equipo en el manejo multidisciplinario, sino que también al momento de llevar un paciente a un quirófano, uno debe de tener un equipo conformado por un cirujano torácico, en su defecto un homólogo, o un cirujano diestro, que tenga entrenamiento en lo que es el tórax, que sepa y que conozca bien el tórax. Un anestesiólogo que sepa de anestesiología de tórax. Muy importante el equipo del cual nos hacemos acompañar. Claro que sí. Eso es vital para la cirugía. Bueno, pues excelente. Sin más, un conversatorio muy interesante. Qué bueno compartir, sobre todo que hemos compartido aquí en este espacio tan acogedor, tan propio de este restaurante Tenú, que nos abrió la puerta. Hay que agradecer. Y para todos ustedes, gracias por la atención y continuaremos en otros Neumotalks by Neumolog.